Hola amigos, bienvenidos a este nuevo contenido de mis crónicas del misterio. Aquí estamos hoy con un vídeo en el que vamos a hablar de hombres lobo. Bueno, en concreto de un hombre lobo. No vamos a repasar el mito en general porque ya lo haremos en algún programa, aunque ha sido ya un personaje, un monstruo, digamos, de la literatura y del cine que ya hemos tenido aquí en nuestro programa. Hoy no, hoy va a ser este episodio que hemos querido titular así, Los Warren contra el hombre lobo. Es un título al estilo de las películas de los años 50 en las que se enfrentaban mitos. Y luego fue revisitado también con otros personajes del cine de terror más cercanos a nuestra época, pero entonces se enfrentaba a Drácula a Frankenstein en una película y se titulaba así, Drácula contra Frankenstein, o aparecía el hombre lobo o los monstruos en general, y era muy de hacer cine juntando a los mitos del terror. Digamos que el hombre lobo puede ser el cuarto dentro de la categoría en que Drácula sería y Frankenstein, pero Drácula principalmente, y en la Universal se instauró con Bela Lugosi este cuarteto, digamos, de mitos del terror. Boris Karloff como Frankenstein, también la momia, que encarnaba también Boris Karloff, y Lon Chaney Jr., que fue el actor que principalmente, aunque hiciera otras interpretaciones, multitud de caras de monstruos, pero fue la cara de la Universal para el hombre lobo. Este tema del hombre lobo que ha suscitado, pues, bueno, muchas inquietudes en cuanto al fenómeno, a la licantropía, de la que hablaremos, como digo, aquí en nuestro programa más profundamente, pero sobre todo a la ficción que hasta en cómics, como vemos este dossier negro, una portada con el hombre lobo, también tenemos esta revista, bueno, cómic de Monsters, que también, como vemos, la portada con el hombre lobo están cogidas al azar. Hubiéramos podido traer unas cuantas más interesantes a lo mejor. Dossier negro, ¿quién no recuerda este cómic de terror, esta revista gráfica de terror con otra portada del hombre lobo? Y por supuesto famosos Monsters del cine, en la que vemos pues en este caso la caracterización para la Hammer de Oliver Reed. Esta era una revista más que cómic, solo tenía a lo mejor una historieta, pero el resto era revista que repasaba las películas de terror, los mitos de entonces. Y tenemos a nuestro Drácula, nuestro hombre lobo patrio, que es Jacinto Molina, Paul Nachi, en esta revista de terror fantástico, que también, bueno, pues hacía un repaso a los distintos mitos, a las películas que se estrenaban, y en este caso era precisamente el mito del hombre lobo, y para ello hacían un gran reportaje sobre películas del hombre lobo. Aquí tenemos otra vez a Oliver Reed, pero bueno, fueron muchos los actores y las películas. En España, con Jesús Franco y otros directores, pues también se produjeron muchas películas por entonces de moda en cuanto al cine de terror, y que España, bueno, pues se atrevía y lo hacía dignamente, yo creo, aunque hoy a los ojos, a la mirada de hoy, sea otra cosa. Pero tenemos, como decía, a Lon Chaney Jr. Lon Chaney Jr. en este libro de carteles de cine, como le vemos este cartel clásico de Lon Chaney con el hombre lobo. Y bueno, pues tuvo diversas, entonces había mucha imaginación para la cartelería. Y por supuesto, entre todos los monstruos que se asomaban a la pantalla, estaba el hombre lobo. Aquí vemos varios carteles, entre otros del hombre lobo, y con Lon Chaney. Lon Chaney, que como digo, no es el mito principal del hombre lobo dentro de los clásicos, pero aquí le tenemos en una figura magnífica de la Universal, Lon Chaney Jr., con su personaje
del hombre lobo en esta estatuilla, en esta figura al detalle, y que es para mí una joya dentro de las que se han hecho o que se hacen sobre los mitos del terror. Y os recomiendo, si os gusta este tema del hombre lobo, hay un libro que compré que era Drácula insólito, y descubrí que hay también, no sé si lo hay también de Frankenstein o de otros mitos, pero del hombre lobo. Son autores clásicos algunos, pero la mayoría modernos, que escriben sobre historias que tienen que ver con la figura del hombre lobo. Y después de este repaso, que bueno, es bonito y apetece hacer una revisitación al mito, aunque sea de manera ligera y rápida, vamos a adentrarnos ya en este caso, los Warren y contra el hombre lobo. Lo podría haber titulado Los Warren y el hombre lobo endemoniado, o la posesión del hombre lobo, porque vamos a ver que tiene algo que ver con esto. Si nos ceñimos al caso, podemos ver el primer reflejo es uno de los casos más extraños, podríamos decir, de los Warren, el de Bill Ramsey, que es el principal protagonista de esta historia. En 1991, la pareja de investigadores, el matrimonio Warren, publicó este libro sorprendente, El hombre lobo, una historia real de posesión demoníaca. Ellos lo interpretaron, y así quedó cerrado el caso, como un caso de posesión demoníaca que tenía que ver con la figura del hombre lobo. Ellos aseguraban en este libro haber practicado un exorcismo a un demonio que se manifestaba como un hombre lobo, en forma de hombre lobo, pero que en realidad fue una posesión demoníaca. Bill Ramsey había mordido a un gran número de personas en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, con la conducta propia que tiene, o que nos ha llegado a través de los legajos y de los documentos, las crónicas que se dieron de hombre lobo en nuestra Europa, y que esos rasgos, esas características dentro de la manifestación del hombre lobo era muy propia, muy propia para lo que hacía, o para la manifestación, para el comportamiento que tenía Bill Ramsey. Fue una historia que dio mucho que hablar, que hizo, con ese interés que se tuvo sobre el caso, tanto a nivel periodístico como de la sociedad, que se convirtiera en precisamente un suceso muy documentado, muy bien estudiado. Podemos decir, aquí vemos a Ramsey, que nació, por hacer un repaso, porque ya desde muy pronto se vieron estos síntomas. Ramsey nació y creció en la ciudad costera de Sutherland, que es de Inglaterra. Es una ciudad tranquila, en la que, siendo niño, ya pareció que se disparaba por primera vez una señal del problema que le iba a sobrevenir, porque teniendo tan solo 9 años y estando jugando en el jardín de su casa, este niño entonces comenzó a sentirse extraño. Notó un frío gélido en su interior que decía que le llegaba hasta los huesos, le atravesó el cuerpo, y ese frío, que no era un frío corriente ni que fue algo que le agobió, que verdaderamente le supuso pues un cambio total en su vida, le produjo un sudor frío, al tiempo que, ojo, aquí vemos el primer síntoma de que quizá o seguramente lo que apostó el matrimonio Warren era lo verdadero, era lo cierto, o estaban más cercanos a esa otra interpretación de hombre lobo como licántropo, ¿no? Y es que en ese mismo momento que tuvo aquel frío inusual, gélido, espantoso, un sudor que además parecía propio de algún síntoma de infarto, de algún tipo de una dolencia grave, al mismo tiempo comenzó a percibir un intenso olor putrefacto, nauseabundo, que inundó además el ambiente del lugar donde estaba, de ese jardín de su casa. Desconcertado, el joven comprobó que su mente solo tenía un pensamiento,
no podía realizar ningún otro pensamiento nada más que el de una imagen que se había alojado en su cerebro de forma radical, una idea que no le permitía pensar en otra cosa más que en lobos. Fijaos entonces cómo estamos verdaderamente combinando ambos aspectos de este caso que investigaron los Warren. Lorraine y Ed Warren, al final veremos cómo pudieron alcanzar este caso, preocuparse y tratarlo personalmente. Estaba este chico, cuando le ocurrió esto, cerca de la valla del jardín, estaba como ido, como absorto, y solo las llamadas de sus padres, de su madre, perdón, que era la que estaba dentro de casa, pudo sacarle de aquel estado hipnótico. Algo parecía haberle poseído. Pero nada volvió a ser igual después de entonces, después de aquella especie de trance que sufrió. William Ramsay no volvió a ser el mismo después de aquello que le ocurrió a los 9 años. Algo, digamos, podríamos decir, había tomado el control completo de su ser, de su cuerpo. Una rabia extrema que comenzó a manifestarse en su ser, un nuevo estado que le dotó de una fuerza increíble, además extraordinaria, desatando situaciones y escenas como la que presenció la propia familia cuando a esa corta edad que hemos dicho de 9 años le vieron en una ocasión arrancar sin apenas esfuerzo, que era lo que también asombraba, tenía una fuerza titánica, una fuerza sobrehumana, sin nada de esfuerzo arrancó uno de los palos, uno de los postes de metal que hacían la cerca a la que estaba prendida la alambrada de la cerca del jardín de su casa, y aunque lo que vino a continuación, además de extraño, podemos decir que les produjo una gran preocupación, porque Bill Ramsay, sin sentir el más mínimo síntoma de dolor, comenzó a morder con todas sus fuerzas el alambre del cercado con una furia que les hizo pensar que aquello parecía un hilo de coser más que una alambrada, porque comenzó con sus dientes a partir aquel alambre, aquel fuerte alambre, todo acompañado además de un gruñido animal gutural que no tenía nada que ver o que no se correspondía con la edad de un niño, con un chaval, ¿no? Bueno, pues ese gruñido, que además parecía emerger de lo más profundo de su ser, les asustó. Sus padres permanecieron aterrados, mirando por la ventana desde dentro de casa, sin atreverse a salir porque Bill estaba fuera de sí, además con esa fuerza que, como decimos, que parecía propia de una persona adulta y además de una persona fuerte. Bueno, pues finalmente se calmó y finalmente los padres, cuando vieron que su cuerpo de un niño quedaba flácido y caía al suelo, se desmayó, salieron, lo recogieron y lo llevaron al hospital rápidamente. Durante los 15 años siguientes a ese último episodio, a ese terrorífico episodio, nada volvió a ser de esta forma, no le volvió a ocurrir nada. Durante esos 15 años Bill Ramsay se crió, digamos, con normalidad, creció con toda normalidad, se casó y además se convirtió en un padre ejemplar, cariñoso, de 3 hijos, de 3 niños. Sin embargo, sí es cierto que en los primeros años de su matrimonio sufrió numerosas pesadillas. El contenido de sus sueños, además, siempre era el mismo, se repetía. Las consecuencias también se repetían. Ramsay siempre se despertaba con un sudor frío y abrumado por los sentimientos de temor e inquietud de lo que estaba viendo en aquellos sueños, porque siempre veía se veía a él persiguiendo a su esposa, quien en un momento dado de ese episodio onírico se giraba para intentar defenderse y luego huía aterrorizada. Esto ocurrió casi diariamente hasta 1967. 18 meses después de aquellos episodios oníricos, de aquellos sueños, Bill se despertó una noche escuchando
lo que le parecía el jadeo de un animal salvaje que estaba dentro de la habitación. Era un gruñido profundo que se oía muy cerca de él, en algún lugar dentro de la propia alcoba, dentro del dormitorio. En un tiempo volvieron a cesar los fenómenos, una pausa también durante otros 15 años aproximadamente, hasta que en 1983, estando William con unos amigos a la salida de un pub, comenzó a sentir aquellos mismos síntomas, aquellos mismos escalofríos durante aquella desagradable experiencia cuando era un niño tan solo, aquella primera experiencia de aquel frío gélido que le caló hasta los huesos. Y Bill, ante aquel susto, aquel temor de que estaba comenzando a sentir aquellos mismos ataques, huyó al lavabo del establecimiento, de aquel pub, y ahí experimentó una impresión muy fuerte. Cuando se miró en el espejo del baño, lo que vio fue un lobo que le estaba mirando. Hay que decir que, sin duda, el caso del hombre lobo, podríamos decir, poseído, arrancó portadas, como vemos en este caso, de muchos periódicos, sobre todo de este diario que es más era más sensacionalista, pero que hizo esa comparativa del rostro, o esa adaptación, esa caracterización del rostro de Ramsay, que se convertía en hombre lobo. De todas formas, esto no iba a ser más que el aviso, ese incidente que le ocurrió en el bar cuando estaba con sus amigos a la salida de aquel pub, como digo, fue el aviso de lo que estaba por pasar horas después, porque en el viaje de vuelta, en el viaje en coche de regreso a casa, y sin previo aviso, comenzó a gruñir al tiempo que se volvía hacia su compañero que conducía, intentando además lanzarle bocados, tratando de morderle, y además con ambas manos que, según definió su amigo, lo harían testigos posteriormente de la misma manera, parece que se convirtieron en garras las manos de Ramsay. El conductor se detuvo, no podía continuar en esas condiciones viajando, y detuvo el automóvil e intentó sacar, hasta que al final lo consiguió, a ese furioso Bill del automóvil que parecía un animal salvaje. Finalmente lo logró, aunque con grandes esfuerzos. Antes de la Navidad de ese mismo año, hay que decir que Bill comenzó a sufrir unos dolores muy agudos en el pecho, y pensó que estaba le estaba sobreviniendo un infarto de miocardio. Fue llevado al hospital local cuando, estando en una de las salas de curas con la enfermera que le estaba tomando la tensión arterial, sin más aviso, hundió los dientes en el brazo de la sanitaria y comenzó a realizar movimientos propios de un animal que estuviera encerrado en una habitación. Corría por toda la sala como poseído, como intentando hallar una salida. Los testigos atestiguaron haber visto cómo sus hombros se encorvaron, cómo la figura de su cuerpo comenzó como a transformarse, no en la de Bill Ramsay, sino en la de un animal, y las manos se curvaron como garras. De nuevo, esa definición. Al mismo tiempo, este hombre mostraba los dientes entregruñidos como un animal rabioso. Cualquiera que se atrevía a acercarse en ese momento a Bill Ramsay era derribado fácilmente, con una fuerza inusual, como repelido por una fuerza sobrehumana, y solo cuando se reunieron un gran número de personas fue cuando pudieron reducirlo. Un oficial de la policía le colocó unas esposas, pero aún así no fue suficiente y tuvieron que sedarlo, porque aún así no se hacían con la seguridad de él ni la seguridad de quienes le rodeaban. A la mañana siguiente, después de esta sedación y de calmarse, y tras un abundante desayuno, el médico que lo atendió escuchó toda la historia, todo lo que
había hecho hasta ese momento, todo lo que le había ocurrido a Bill Ramsey, y recomendó a este hombre que permaneciera en observación. En enero de 1984, cuando Bill acababa de hacer una visita a su madre, comenzó a sentir los mismos síntomas previos. Queremos decir que él ya sabía detectar cuándo le iba a sobrevenir aquello, cuándo le iba a pasar, y que iba a llegar uno de esos ataques, uno de esos trances, así que acudió directamente al hospital, y cuando llegó lo hizo en el mismo estado que lo había hecho en la anterior vez, la última vez. La enfermera en esta ocasión que le asistió en la sala de emergencias estaba sola y temió por su vida. Sabía ya lo que le podía pasar si se quedaba a solas en esas condiciones con Bill Ramsey. Así que le dijo a nuestro protagonista que iba a avisar al médico, al doctor, pero en ese momento Ramsey se abalanzó sobre una de las celadoras y comenzó de nuevo la batalla como en la última ocasión. 4 policías entraron en el hospital y rodearon a Ramsey, que gruñía como un animal acorralado. Uno de los agentes sufrió graves heridas, siendo incluso atendido y permaneció ingresado durante 4 días en el centro hospitalario, y la policía por fin consiguió reducir y esposar de nuevo en este trance a el violento Ramsey. Hay que decir que después de este episodio, fue cuando se le arrestó. Verdaderamente se tomó en consideración que aquello no podía seguir en esa situación, y después de examinarlo, el médico de la comisaría le sugirió inscribirse en una institución mental, pero finalmente Bill decidió no hacerlo. Los demonólogos que vemos ahora mismo en pantalla, porque así se definían ellos, investigadores, pero también demonólogos, que se consideró a Ed y a Lorraine Warren los verdaderos artífices de muchas ocasiones exorcizar, aunque en otras ocasiones no directamente ellos, sino con la ayuda de un religioso buen amigo. El caso es que los Warren de Estados Unidos fueron a Londres a realizar unas conferencias, y la historia de Bill apareció en un programa de televisión mientras ellos estaban en el hotel. Transcurría entonces la estancia, como digo, en la capital londinense de este matrimonio, y Lorraine enseguida barajó la posibilidad, ella, de que Bill estuviera en realidad siendo poseído por algún ente demoníaco, y se puso en contacto con la comisaría de la localidad para que le dieran algunas pistas sobre este hombre de Southend, que era la población donde vivía, y le facilitaron de manera exacta y el contacto para poder hablar con el matrimonio Ramsey. Los Warren lo hicieron, trataron, le explicaron los pormenores de lo que se podría hacer y de lo que creían que le estaba ocurriendo. Lo hablaron con William y finalmente lo convencieron para que acudiera a Estados Unidos, a la iglesia de Connecticut, y someterse a un exorcismo con el, como decía, amigo especialista, el obispo Robert McKenna, que era quien les ayudaba en casi todos los casos más importantes a el matrimonio Warren. Bill finalmente, consultándolo con su esposa, cedió, y el matrimonio viajó hasta la ciudad de Connecticut en 1989. La noche antes de que, aquí los vemos, al obispo McKenna, Robert McKenna, el matrimonio Warren, a la derecha de la pantalla, Ed y Lorraine, y junto a Lorraine está Bill Ramsey con su esposa, y como digo, luego al final a la izquierda el obispo. Os decía que la noche anterior al exorcismo, a que tuviera lugar el exorcismo, Ramsey intentó, tuvo uno de los ataques, intentó estrangular a su mujer, a su esposa, la que vemos en la imagen hablando con el obispo, mientras estaba durmiendo. Llegado el momento de comenzar el exorcismo, Bill estaba muy tranquilo, parecía que todo iba a
a salir como esperaban todos de la mejor manera posible y con la mayor tranquilidad, el ritual se realizó en latín y durante la primera media hora no ocurrió nada. Ya os digo que fue una tranquilidad. Pero después William pareció transformarse de nuevo, adoptó una apariencia completamente diferente, su rostro se contrajo y ambas manos se tornaron de nuevo como garras, que es lo que siempre más llamaba la atención a quienes estaban cerca. McKenna, el obispo, ordenó al demonio que se fuera, la furia se aplacó dentro de un rato de unas horas de lucha contra ese demonio y, como digo, Ramsay pareció que quedó calmado para siempre, que aquel ente que le poseía desapareció para siempre. Todo el ritual fue grabado en vídeo. Aquí vemos algunos fotogramas de aquella secuencia. Ahí le vemos que le tiene el obispo puesta la estola sobre la cabeza al tiempo que realiza el exorcismo y las posturas que ponía este hombre siempre parecía representar el mismo personaje. Bill Ramsay apareció por última vez en público en 1992 cuando quiso comparecer ante los medios de comunicación para constatar que su progreso había sido definitivo y que parecía que la cura verdaderamente había llegado a esa posesión que los Warren habían detectado en su ser, en su persona. Y es que justo antes de ese exorcismo, las transformaciones de William Ramsay habían aumentado, cada vez eran más frecuentes y de manera muy considerable también la gravedad, la intensidad era mucho mayor. Desde la intervención de los Warren a través de su colaborador, el obispo McKenna, no se volvieron a registrar incidentes en torno a la persona de Bill Ramsay. Un caso que mantuvo, como digo, a las autoridades, al hospital de su ciudad, a su familia y por supuesto también a los investigadores en jaque, porque hasta el final que aparecieron los investigadores, demonólogos Warren, Ed y Lorraine, aquello no culminó, no finalizó. Aquí vemos una de las portadas del periódico que, sobre todo, The Sun fue el que más se ocupó del caso. Y aquí vemos la portada del libro, una historia verdadera, Werewolf, que es El hombre lobo, de Ed y Lorraine Warren. Y abajo con William Ramsay. Y bueno, eso ya lo tapa la barra de abajo del canal, pero bueno. Y este libro que se puede leer en inglés en internet, se puede descargar. Esta es, digamos, las páginas de entrada, de portada del libro Hombre Lobo, una historia de posesión demoníaca, ¿no? Como veis, una historia verdadera de posesión demoníaca. Y nada, las tres caracterizaciones del rostro, bueno, la de la izquierda es el verdadero rostro de Ramsay y al final con la mezcla hasta llegar a un personaje casi de ficción de esas películas que hemos dicho del cine de terror clásico. Y este ha sido nuestro contenido de hoy, este vídeo que dejo aquí alojado para que vosotros consultéis, veáis, visionéis cuantas veces queráis, como con el resto de los contenidos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que hacéis al canal. Si seguís bueno, pues compartiendo todo lo que veis con otros amigos, con otros foros, pues seguramente demos más visibilidad al canal y seamos más en esta gran familia que ya es nuestro canal Mis Crónicas del Misterio, que como siempre digo, en realidad son vuestras crónicas del misterio. Gracias a todos, os espero en una nueva cita aquí en este canal de YouTube que yo creo y pienso que es único porque se manifiesta de una manera
muy amable, y esto es solo gracias a vosotros, a quienes componéis esta familia, este canal de Mis Crónicas del Misterio. Un abrazo fuerte y hasta la próxima cita.